Amigos de Noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a las noticias del momento. Les traemos un análisis bastante interesante, en el cual se refiere a que Donald Trump no logra comprender los suburbios que lo rodean. Les invitamos una vez más a que se suscriban a nuestro canal, que participen en la caja de comentarios y también les recordamos que realizamos encuestas diarias, unas que son referentes a la política que maneja Donald Trump y de sus decisiones. Sin más espera, comenzamos. En las últimas semanas, el presidente Donald Trump ha regresado una y otra vez al desgastado manual de campaña de los temores suburbanos blancos. Ha estado acusando a Joseph Biden de querer abolir los suburbios, prometiendo bloquear la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos y protegiendo valores de propiedad. Esta es la rutina que ha sacado a relucir que Trump tiene los suburbios cada vez más demócratas de Estados Unidos completamente equivocados. Y eso es cierto. Thomas Sugre, director de estudios metropolitanos de la Universidad de Nueva York e historiador de las relaciones entre la raza y el suburbio de la ciudad, afirma que Donald Trump ha interpretado mal la realidad de los suburbios de hoy. Pero la cosa es que la mayoría de nosotros también lo hemos hecho. No es simplemente que los Estados Unidos suburbanos sean cada vez más diversos, ni que la mayoría de los afroamericanos vivan en los suburbios, ni que la mayoría de los nuevos inmigrantes se establezcan en los suburbios, no en las ciudades. En cambio, es que los suburbios de los Estados Unidos son la zona cero para un gran cisma entre los suburbios blancos. Uno que rehace el mapa electoral. Ese mapa electoral ante nuestros ojos que revela porque ese viejo libro de jugadas suburbano ya no funciona. Actualmente estamos viendo una división política suburbana bastante diferente de la que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los blancos acomodados de clase media e incluso algunos de clase trabajadora que viven en los suburbios encontraron un terreno común tal cual para mirar a través de su visión trasera. Espejos con horror en las ciudades en las que huían. Pues en décadas pasadas, esa similitud hizo un llamamiento a los temores de los habitantes de los suburbios sobre esas ciudades y la gente de color de la que huían como un arma política potente. Pues ahora, la estratificación blanca dentro de los suburbios está cambiando eso. Los lugares suburbanos más blancos a menudo están en las franjas suburbanas exurbanas, lugares donde se mueven los blancos de clase media, los cuales intentan huir de la creciente diversidad racial de las ciudades de los suburbios cercanos. Por el contrario, muchos de los suburbios más antiguos, particularmente aquellos con viviendas encantadoras de finales del anterior siglo y principios, con excelentes escuelas, han estado atrayendo a los blancos acomodados y altamente educados. Estamos viendo los resultados de eso en las elecciones. Es más, probablemente los partidarios de Trump se agrupen en los suburbios periféricos más densamente blancos y los demócratas están logrando avances reales en las comunidades con heterogeneidad y blancos acomodados. Ese es un gran cambio. Pero hay mucho más en la historia. El hecho de que ciertos suburbios tengan tendencia azul no significa exactamente que se hayan despertado con la política racial que ha afectado a los suburbios durante mucho tiempo. Los suburbios liberales blancos han jugado un papel crítico en el proceso de segregación de viviendas y la resistencia a las viviendas de bajos ingresos. No podemos pensar en eso como ser tema de supremacía blanca enojada con antorchas, si ellos eran los únicos obstáculos para la igualdad en la vivienda suburbana, pues hicieron ir mucho más lejos de lo que actualmente tenemos. Para poder resolver todo esto, lo que queremos decir cuando hablamos de los suburbios es cómo están cambiando las implicaciones que tienen para la vida estadounidense, pues es algo que se encuentra en una transcripción de una conversación editada para mayor extensión y claridad que voy a dejar en las descripciones. Actualmente tenemos a Stanton, un político que se realizó una entrevista junto con Sugre, el experto que dejó este análisis. Recientemente el presidente Donald Trump
ha sido particularmente expresivo en sus llamamientos a los habitantes blancos de los suburbios, tuiteando que está feliz de informar a todas las personas que viven su sueño de estilo de vida suburbano, que ya no les molestará ni les afectará económicamente la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos en su barrio. Hay mucho que desempacar allí, la verdad. ¿Cómo es que alguien que ha pasado décadas investigando temas de vivienda, raza, ciudades y suburbios, pues, ¿cuál es su reacción cuando escucha algo de esto? Bueno, hay muchas diferentes formas de reaccionar al tuit del presidente. En el mismo momento está apelando a los sentimientos raciales de su base, en particular los temores de los afroamericanos, de los latinos, de los residentes de bajos ingresos que se muden a comunidades suburbanas homogéneas, en su mayoría blancas. Pero está evocando un suburbio, en muchos aspectos del pasado. Esto ya no es la tierra de Leave It to Beaver. Los suburbios son más diversos y heterogéneos. Hoy la mayoría de los afroamericanos viven fuera de las ciudades centrales y en lugares suburbanos. Los suburbios se han convertido en comunidades de entrada para los nuevos estadounidenses. La mayoría de los nuevos inmigrantes a los Estados Unidos viven en lugares suburbanos. Dicho esto, mientras que en conjunto los suburbios son más diversos, pues la distribución de los no blancos no es aleatoria. Metropolitan America no es un lugar de libre elección de vivienda. Todavía está muy moldeado por profundos patrones de desigualdad racial y una muy pésima distribución de recursos. Muchos de los recién llegados no blancos a los suburbios viven en lo que yo llamo como suburbio de segunda mano. Lugares que se han vuelto cada vez más pasados de moda para los blancos, a menudo que los suburbios más viejos, cerca de las ciudades centrales, con distritos comerciales en declive y viviendas en decadencia. Y así como la distribución de los grupos minoritarios en los suburbios no es aleatoria. La distribución de los blancos en todos los suburbios tiene una cierta implicación política, realmente bastante significativa. Estamos viendo una división política suburbana bastante diferente de la cual se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando los blancos acomodados de clase media e incluso algunos de trabajadora vivían en los suburbios y encontraban un terreno común, así como lo dije hace un momento. El sueño del estilo de vida suburbano es realmente diferente dependiendo de quién eres. No hay un solo sueño de estilo de vida suburbano. Para los inmigrantes de Guatemala, México y Salvador, están obteniendo acceso a los abundantes trabajos dentro del sector de servicios disponibles en los lugares suburbanos. Para los blancos educados y acomodados, es tener una casa encantadora en un vecindario antiguo y transitable, con escuelas públicas de primer nivel. Para los blancos de clase media, alineados por la creciente diversidad de la sociedad, es tener un lugar más cerca de campos abiertos, de granjas, con viviendas nuevas y escuelas públicas racialmente homogéneas. Tenemos que hablar sobre la diversidad de los sueños de estilo de vida suburbano y ver que no haya solo uno. Y ahí es donde creo que Donald Trump realmente ha interpretado mal la realidad de los suburbios de hoy. Al parecer hay dudas sobre lo que queremos decir cuando decimos suburbia, porque tenemos una idea tan fija de los suburbios, la imagen de Leave It to Beaver, incluso si han cambiado drásticamente. Cuando los suburbios ocupan un lugar distinto en la cultura popular estadounidense, la forma en la que fueron representados en películas, novelas, memorias, y toda una generación de científicos sociales, fue como un lugar donde los blancos acomodados vivían separados en casas rodeadas con de césped verde, y eso refleja una realidad basada en un periodo extraordinario de crecimiento, el cual siguió a la Segunda Guerra Mundial, cuando los suburbios se expandieron exponencialmente y en gran medida siguieron un modelo de vivienda unifamiliares, independientes y accesibilidad en automóvil. Pero los suburbios no se congelaron en el tiempo alrededor del año 1950 o 1960. Estos continuaron evolucionando y transformándose. Esas transformaciones fueron ignoradas en gran medida por comentaristas, políticos, periodistas, científicos sociales, novelistas y la misma cultura pop. Por ejemplo, se vio a partir de la década de 1960 y después de eso fue expandiéndose en las décadas de 1970 y 1980. La aparición de grupos de viviendas multifamiliares, apartamentos, casas adosadas y condominios en lugares suburbanos.
Y a medida que se abrió el mercado inmobiliario, muchos inmigrantes nuevos eligieron lugares suburbanos como puntos de asentamiento porque los suburbios ofrecían acceso a empleos. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy, la mayor parte del crecimiento del empleo en los Estados Unidos ha sido en lugares suburbanos, parques de oficinas, parques industriales, centros comerciales, tiendas, restaurantes, construcción, todo tipo de trabajo de servicio. Y esos cambios son cruciales para comprender la reasignación de América metropolitana. Capturan una realidad más compleja que la imagen de los suburbios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pues en Telerecursos recientes el presidente Donald Trump ha dicho que bajo su administración que no se van a construir viviendas de bajos ingresos junto a usted, lo cual reduce el valor de su vivienda y entra una gran cantidad de delitos. Entonces, ¿cuál es la historia que está dibujando? Charles Tilly, uno de los grandes sociólogos de nuestro tiempo, acuñó un término: acaparamiento de oportunidades. Su idea era que ciertos grupos puedan acumular todo tipo de ventajas que refuerzan su poder político o ventajas socioeconómicas. El suburbio estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial era el lugar donde los blancos podían acumular oportunidades, en particular al tener acceso a una educación pública de primera clase bien financiada, y durante los años 50, 60, 70 los activistas de derechos civiles hicieron caso. Es que la forma de avanzar hacia la igualdad racial era abriendo oportunidades de viviendas en lugares que eran prácticamente exclusivos. A finales de los años 60, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, una agencia a nivel de gabinete creada por el presidente Lyndon Johnson, el cual se encargó de construir viviendas asequibles en lugares suburbanos. Pues interesantemente fue el presidente republicano Richard Nixon y su secretario George Rumney quienes presionaron agresivamente para abrir lugares suburbanos a viviendas asequibles. Pero eso fue extraordinariamente controvertidamente político, y en el transcurso de su primer mandato, pues Nixon marginó cada vez más a esta organización y su secretario debido a los altos costos políticos de intentar abrir lugares suburbanos. Prácticamente vivimos en un mundo que no ha cambiado esa política demasiado desde que Nixon comenzó a retirar a las organizaciones de construcción de viviendas asequibles en los suburbios. El gobierno federal ha dedicado cada vez menos energía durante los últimos 40 a 50 años. Energía que debía ser para diversificar el parque de viviendas, abrir lugares predominantemente suburbanos, particularmente lugares para blancos y acomodados a vivienda de bajos ingresos. Hay muy poca voluntad política para ello. Quienes presionaron agresivamente para abrir lugares suburbanos a viviendas asequibles, pero eso fue extraordinariamente controvertido político. Y así fue como quedará. Pues Donald Trump aún tiene mucho que comprender sobre la propia gente con la cual se rodea. Esperamos que le hayan gustado este análisis y que puedan dejarnos su opinión, compartir este video y darle un like. Muchas gracias por su atención.